Buenas tardes a todos los participantes. Les damos la bienvenida a este primer módulo de educación continua organizado por la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva Filial Santa Cruz. En esta oportunidad, para aperturar el evento, tenemos a la doctora Cintia Berríos, presidenta del Comité de Infectología Crítica, que va a dar lugar al inicio de este evento. Bienvenida, doctora, bienvenidos a todos los presentes. Buenas tardes a todos, muchas gracias por conectarse y bueno, bienvenidos a este primer webinar, ¿no? Dando inicio al programa de actualización continua de la Sociedad de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, de parte de todo el Comité de Infectología Crítica, que bueno, tenemos actualmente varios miembros, la doctora Mónica Crespo, el doctor Andrés Martínez, la doctora Silvana Suárez, el doctor Juan Pablo Mérida, la doctora Eugenia Pinel, y la doctora Wendy González y mi persona. Les damos la bienvenida a todos ustedes y el día de hoy vamos a iniciar con el tema del virus del monkeypox, ¿no? Agradecemos a nuestros disertantes del día de hoy, la doctora Silvana Suárez, el doctor Fernando Molina y la doctora Rosa María Villazón Peña, ¿no? Les damos la bienvenida a ellos. La doctora Rosa María Villazón iniciará las charlas y posteriormente la doctora Silvana Suárez y por último el doctor Fernando Molina, ¿no? La presentamos a la doctora Rosa María Villazón Peña. Ella hizo infectología en el Hospital Luisa Cravena de Buenos Aires, de Argentina, especialista en enfermedades infecciosas en la Universidad Católica de Argentina, médico de infectología en el Hospital Obrero número 3. Bueno, doctora, vamos a poder compartir su tema para que podamos iniciar el webinar. Doctora, yo voy hablando y usted me iría pasando las diapos, ¿puede ser? Claro que sí, doctora. Usted me dice y lo hacemos. Bueno, perfecto. Damos inicio entonces, ¿cierto? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, por compartir este webinar. Voy a arrancar esta jornada, bueno, en lo poco que le pueda aportar en cuanto a generalidades y epidemiología, que es el tema que se me pidió dar el día de hoy, ¿no? Bueno, viruela símica, arrancamos con la primera, por favor. Viruela símica es un virus nuevo para todos en nuestra región. Sin embargo, ya es un virus que está presente en el continente africano desde 1970, con casos humanos. Y previo a esto, en la época del 50, con casos en primates no humanos, donde se descubrió por primera vez el virus, y es por esto por lo cual se lo conoce como virus de la viruela del mono, símica o monkeypox. Este es un virus que corresponde al género de los ortopoxvirus, al igual que el virus de la viruela, y si bien son virus similares de la misma familia, este es un virus por lo general, por lo que se lee en la literatura, tendría una evolución benigna, autolimitada y con menos letalidad que la viruela humana. Este virus comprende dos clados, la región de África Central y África Occidental, y a diferencia del virus de la viruela humana, posee características zoonóticas, lo cual implica que lo más habitual es que una persona contraiga este virus al estar en contacto con animales infectados. Si bien no se conoce con exactitud, los reservorios identificados son los roedores y los primates no humanos. La siguiente, por favor. Bueno, en noviembre del 2017, la OMS, en colaboración con el CDC, organizó una consulta sobre viruela símica en estos países del África, donde habían sido detectados un incremento reciente en los casos y donde habían habido brotes del virus. De hecho, en Nigeria, en el 2018, hubo un brote de casos que se reportó como el mayor brote documentado en ese año. Sin embargo, en la última década, el número de casos en otros países de África Occidental y África Central han ido en aumento. Siguiente, por favor. Muchos de estos países anteriormente no habían reportado casos y algunos desde hacía varias décadas, como se puede observar en los cuadros.
El 15 de mayo del 2022, la OMS recibió la notificación de 4 casos confirmados de viruela símica en Reino Unido. 2 días después, 2 países notificaron casos, como fue Portugal y Suecia, todos los casos sin antecedentes de viaje a un área endémica y sin un vínculo epidemiológico entre los casos reportados de los diferentes países. En la región de las Américas se notificaron 3 casos de viruela símica, 2 en Canadá y 1 en Estados Unidos, los cuales tampoco tenían antecedentes de viajes a un área endémica en África Occidental o África Central. Y la mayoría de los casos iniciales se habían detectado en clínicas de salud sexual. La dispersión geográfica de los casos que se dieron en Europa sugerían que la transmisión podía haber estado en curso ya durante algún tiempo, por lo cual no se descarta la ocurrencia de casos adicionales en otros países cuando se realizó la alerta epidemiológica. Siguientes, por favor. Bueno, Inglaterra es uno de los casos, Reino Unido, perdón, es uno de los países que más casos ha tenido a la fecha, notificándose hasta el 5 de junio con 302 casos. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a transmisión, la viruela símica se transmite principalmente por contacto directo o indirecto con sangre, fluidos corporales, las lesiones de la piel o de las mucosas de animales infectados. La transmisión de persona a persona, también llamada secundaria, puede producirse por contacto estrecho con secreciones infectadas de las vías respiratorias o lesiones cutáneas de una persona infectada, o también con objetos contaminados con fluidos de pacientes o materiales de la lesión. También está descrita en la literatura la infección a través de la placenta, ¿no? Ya estaríamos hablando de una viruela símica congénita. Bueno, ¿por qué llama la atención este brote actual, no? Porque no es un virus nuevo, a diferencia del COVID-19, porque como presenté anteriormente, ya ha habido casos y ha habido brotes. Pasa que hasta enero del 2021 la enfermedad se había detectado en 10 países de África y 4 países fuera de este continente. Mayormente estos brotes eran ligados a contacto con animales, a diferencia de este brote actual, donde se han detectado casos en más de 20 países, ¿no? Incluyendo países en Latinoamérica. Y bueno, el número de casos reportados cuando se inició la alerta epidemiológica estaba cerca de duplicar ya el récord de esta variante, registrada ya en el 2017, como fue los casos que describí en el reporte de la alerta epidemiológica de noviembre de la OMS. Una explicación posible a este incremento puede deberse también a la pérdida de la inmunidad en la población, debido también a la erradicación de la viruela humana en 1980 y a que se suspendió la vacunación. Otras posibles causas de las cuales se habían comentado eran que hubieran variaciones en el patógeno que lo hagan más eficiente al contagio. Puede ser debido a alguna mutación o también cambios en el anfitrión, ¿no? En el ser humano, que lo vuelvan más susceptible. Esto también ligado a la pandemia por COVID-19. Bueno, yo les quedo muy agradecida. Eso es todo en cuanto a generalidades, epidemiología y transmisión. Y me parece que habla la doctora Suárez ahora sobre medidas de aislamiento y manifestaciones clínicas del virus. Efectivamente, bueno, continuamos con la doctora Silvana Suárez. Ella es médico intensivista, formada en la clínica Foglianini, médico de terapia intensiva del Hospital Obrero número 3 y miembro del Comité de Infectología Crítica. Ella nos va a estar tocando el tema de signos, síntomas y complicaciones de la enfermedad de la viruela del mono. Doctora, buenas tardes, ¿nos escucha? Vamos a ir compartiendo su tema. Hola, sí, buenas tardes. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora, se le escucha.
Ahora sí. Ya, bueno, yo les voy a hablar un poco de signos, síntomas y complicaciones de la viruela del mono, ¿no? Siguiente. Antes de hablar de signos, síntomas y complicaciones de la viruela del mono, voy a hablar un poco de mortalidad. Si bien la doctora Villazón había mencionado algo de lo que eran el de África Central y de África Occidental, las tasas de mortalidad publicadas varían sustancialmente con la vulnerabilidad de los sesgos y determinación de los casos. Se han informado tasas de letalidad que oscilan entre 1 a 10% de los brotes en la cuenca del Congo y el clado de los virus que circula en la región, que parece estar asociado con mayor virulencia. El clado de África Occidental, que es correspondiente a los brotes recientes de Nigeria, que está asociado a una tasa de mortalidad general que es más baja, inferior a un 3%. Hasta la fecha, la mayoría de las muertes reportadas se han ocurrido en niños pequeños, en personas inmunodeprimidas, y bueno, hay reportes de mayores contagios, sobre todo aquí, en los lugares, Argentina tal vez, en personas bisexuales, ¿no? En personas que tienen sexos entre hombre y hombre, entre lo más común. Siguiente. La virulencia de mono de África Occidental se asocia a enfermedades más leves, menos muertes, transmisión limitada de persona a persona, las infecciones humanas con el clado del virus de la virulencia del mono en África Central, y como decía, ¿no? Suelen ser más graves en comparación con las que suelen con el clado de virus occidental y de mayor mortalidad. Siguiente. Entonces, vamos a lo que es los signos y los síntomas. En los seres humanos, los síntomas, las virulencias del mono son similares, pero más leves que los síntomas de la viruela. El periodo de incubación varía, ¿no? Varía entre 7 y 14 días. Entonces, empieza con fiebre, con cefalea, dolores musculares, dolor de espalda, escalofrío, agotamiento, y lo que lo diferencia de la viruela del mono con la viruela común es los ganglios linfáticos, ¿no? Siguiente. Se puede palpar ganglios linfáticos en diferentes regiones, y eso es lo que lo hace diferente de la viruela común. Siguiente. Los pódromos, ¿no? Como toda enfermedad tiene pódromos. Las personas con viruela de mono desarrollan un conjunto temprano de los síntomas. Una persona a veces puede ser contagiosa durante este periodo de pódromo. Esto generalmente ocurre en los primeros días, que son de 1 a 2 días, cuando salen las diferentes lesiones del cuerpo, las erupciones, o rara vez con el inicio de las erupciones. Siguiente. Y siempre recalcando, siguiente por favor, recalcando y recordando que las linfadenopatías es lo que diferencia de la viruela del mono. Entonces, vamos a lo que es las erupciones, ¿no? Las lesiones de piel. Dentro de los 1 a 3 días, a veces puede variar, ¿no? Después de la aparición de la fiebre, que son los pódromos en el paciente, desarrollan unas erupciones que a menudo comienzan en la cara, luego que se extiende a otras partes del cuerpo, que inician a través de etapas, ¿no? Las primeras etapas, que son exantemas, máculas, pápulas, vesículas, pústulas y costras, ¿no? La enfermedad generalmente dura entre 2 a 4 semanas, y como decíamos, en África se ha demostrado que la virulencia del mono causa la muerte de 1 a cada 10 personas que contraen la enfermedad. Y bueno, la gravedad de la enfermedad puede depender de la salud inicial del individuo, la ruta de exposición y la cepa, ¿no? Se dice que también hay mayor compromiso en los pacientes con trastornos inmunológicos, ¿no? Con enfermedades crónicas de base como diabetes, cáncer. Siguiente. Siguiente. Entonces, entre la anterior, por favor, la anterior. Entre las etapas, ¿no? Desde las etapas de exantema a través de la etapa hasta la costra. Entonces, la primera etapa es la de exantema. Son las primeras lesiones que se desarrollan en la lengua y en la boca. Siguiente. Pasa esta lesión
y se van a las máculas. Esto podía variar los días, ¿no? Va 1 a 2 días. Después del exantema aparecen las erupciones maculares en la piel, comenzando en la cara, extendiéndose a los brazos, las piernas, luego las manos, los pies. Siguiente. Continúa con pápula, que puede ir yendo de 1 a 2 días, o hasta el tercer día de erupción. Las lesiones se pueden prolongar a la planta, o se pueden elevar dependiendo el tamaño. Vesículas, erupción a vesículas. Todo esto va dentro de los 1 a 2 días, o hasta el cuarto o quinto día. Puede variar, ¿no? Las lesiones se han vuelto vesículas, elevan de tamaño, se rellenan con un líquido claro. Entonces, una vez que eso pasa, va a la siguiente etapa, que es, siguiente, por favor. Las pústulas que van anterior, que van de 5 a 7 días. Las lesiones se han vuelto más pústulas, se rellenan de líquido más opaco, agudamente más elevadas, generalmente más redondas, más firmes al tacto, profundamente más acentuadas. Las lesiones se desarrollan con depresión en el centro, y ahí podemos ver en el dibujo, ¿no? O sea, ya se van más limitadas, tienen un aspecto con más pústulas y más centralizada, ¿no? Con un aspecto más redondo. Y por último van a la última etapa, que son la etapa de costras, que va de 7 a 14 días. Al final de la segunda semana, estas pústulas ya han formado sus costras, y estas costras pueden decir que hasta ya haber pasado todas esas etapas, ya empieza a caer, ¿no? Después de haber pasado por todas esas etapas. Siguiente. Y la erupción resuelta, ¿no? Ya cicatriza. Las cicatrices o lesión de la piel más clara, más oscura, pueden permanecer después de la costra, y ya pueden ir cayendo. Una vez que todas las costras han caído, la persona ya no es contagiosa. Y bueno, ha salido un estudio en el Reino Unido, un artículo de Lancet, afirma que el desprendimiento prolongado de ADN del tracto respiratorio superior después de la resolución cutánea, con desafío de la guía actual y prevención de controles de infecciones. Ahí también nos explica sobre las complicaciones de la virulencia, en la viruela del simio, ¿no? Que se pueden incluir complicaciones como neumonitis, encefalitis, queratitis, que amenazan la vista, ¿no? Eso puede ser por continuidad de infección, sobre todo en la queratitis. Varios de los pacientes que experimentaron la virulencia prolongada en la diseminación viral del tracto respiratorio superior, y después de la formación de costras en todas las lesiones cutáneas, lo que llevó a un aislamiento más prolongado en el hospital. Y bueno, también habla de las personas inmunocomprometidas, que incluyen aquellos que tienen un sistema inmunológico deficiente, lo que ya les había comentado anteriormente, los pacientes con trastornos inmunológicos, pacientes con VIH, pacientes con terapia inmunosupresora, con cáncer, diabéticos, enfermedades crónicas, o pacientes con medicación con esteroides. Aquí este cuadro me lo copié prácticamente de una charla que estaba en la SATI. Es un cuadro bastante bonito, bastante didáctico. Categoriza a los pacientes, los categoriza en categoría A, categoría B, categoría C, y dependiendo la gravedad de ellos, ¿no? La gravedad del paciente. Entonces, en categoría A se los ha clasificado a los que tienen enfermedad grave, adultos con presentación de clínica grave. Ahí, dependiendo ya el score que quieran utilizar, ahí se utilizó el score News, ¿no? Pueden utilizar el Charson, o pueden utilizar algún score para algún marcador para la sepsis, ¿no? Con síntomas respiratorios bajos, confusión, encefalitis, complicaciones, infecciones bacterianas secundarias, sepsis, etc. En pacientes inmunocomprometidos, dependientes al estado clínico, las embarazadas, dependiente también del estado clínico, puede ser embarazadas preeclántica, con eclampsia, embarazos de alto riesgo, pacientes ARO, ¿no? Embarazadas.
menores de 16 años, niños, niñas, menores de 16 años, lesiones cutáneas, dependiendo del tipo de lesión cutánea diseminada, en gran número mayor a 100, ¿no? Dolor intenso, complicaciones, constipación, retención urinaria, infecciones corneales, dependiendo del tipo de lesión. Habría que ver el tipo de lesión, en qué estadio está, si, bueno, hay infección de por medio, entonces se los clasifica por categoría. Categoría B es el riesgo a terceros, ¿no? Individuos que cohabitan, ¿no? Con inmunodeprimidos, que no pueden ser reubicados, individuos que cohabitan con embarazadas que no pueden ser reubicadas, individuos que cohabitan con menores que no pueden ser reubicados, individuos cuyas circunstancias habituales generan riesgos para otros, individuos por el cual otras razones son incapaces de aislarse en su propio domicilio, sin supervisión, ¿no? Son personas que, bueno, no obedecen cuando se les dice que cumplan un aislamiento, ¿no? Entonces salen en ciertas etapas de la infección, ¿no? Y categoría C, que son de bajo riesgo, individuos que no están ni en categoría A ni en categoría B, pero pueden aislarse en su domicilio sin supervisión. Individuos que con o sin otras comortalidades están clínicamente bien y que se están recuperando. Entonces, en esas categorías ya, dependiendo de los pacientes, cómo llegan al triaje o a la emergencia, ya los podemos clasificar. Y el tratamiento que va a la ubicación del paciente, ¿no? Dependiendo de la categoría. Si es categoría A, es por decir, una embarazada de alto riesgo, entonces la podemos colocar en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Con lesiones cutáneas altas, la podemos aislar en una sala de medicina interna, ¿no? Dependiendo. Y si es categoría B, derivar a una cama de infectología con un centro de referencia regional, ¿no? En el caso de que contemos con el servicio de infectología en el hospital. Y categoría C, que es de bajo riesgo, ¿no? El aislamiento domiciliario, que, bueno, se le explica al paciente que cumpla su aislamiento domiciliario, ¿no? Con las consultas regulares, que venga cada cierto tiempo para evaluar las diferentes necesidades del ingreso o tal vez algún cambio por alguna circunstancia que pueda pasar de bajo riesgo a tal vez a alto riesgo, ¿no? Que pueda cambiar de categoría. Por eso se lo monitoriza cada cierto tiempo, ¿no? Para poderlo ver de más cerca. Eso sería en lo que yo le podría hablar, en lo que es signos y síntomas de la enfermedad del monkeypox, como es nombrada en inglés. Muy bien, muchísimas gracias, doctora, por su exposición. La verdad que bastante útil. Bueno, ahora, por favor, el doctor Fernando Molina, lo presentamos para que nos pueda dar el tema de medidas de aislamiento, vacunas y tratamiento del virus del monkeypox. El doctor Fernando Molina Lino es médico cirujano de la Universidad Gabriel Autónoma René Moreno, hizo medicina interna en la Caja Petrolera de Salud, infectología en el Hospital de Clínicas de Sao Paulo, maestría en control de infección intrahospitalaria del Hospital Albert Einstein y un diplomado en educación superior de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Muchísimas gracias por darnos un poquito de su tiempo y darnos un poquito de su conocimiento. ¿Puede continuar? No, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Hoy voy a hablar sobre la viruela del mono, medidas de aislamiento, vacuna y tratamiento. Para empezar vamos a hablar sobre las medidas de controles que podemos hacer rápidamente. En estos casos deberíamos hacer diagnóstico precoz, o sea, deberíamos evaluar una alta sospecha clínica. Actualmente la diseminación de casos con pacientes con viruela del mono ya tenemos en Argentina, dos casos positivos. Tenemos en Brasil una sospecha, hoy abrió una sospecha aquí en Sao Paulo, un paciente que
antecedente epidemiológico. Él estuvo en Barcelona, estuvo en España, que es actualmente uno de los grandes focos de la viruela del simio, con encima de los 100 casos. Llegó con lesiones sospechosas, tenía los cuadros clínicos, el pródromo y la característica del exantema que varía desde mácula, pápula hasta vesícula y costra. Y actualmente está esperando el diagnóstico mediante PCR. Entonces, tenemos que tener esta alta sospecha clínica. En Bolivia actualmente tenemos un alto flujo migratorio tanto para Argentina, Brasil, España. Ya deberíamos tener un seguimiento de los pasajeros que llegan diariamente a Bolivia y evaluar, ¿no? Los pacientes si mantienen o tienen sintomatología o si llegan a nuestro consultorio, a nuestro hospital, evaluar la característica epidemiológica de dónde viene el paciente, si tiene nexos, si tiene contacto con personas que estuvieron en el exterior, y elevaría la sospecha. Y más que todo, la OMS ya llamó a una alerta epidemiológica a nivel mundial, entonces Bolivia no es exento de eso y deberíamos estar alerta a cualquier sospecha clínica. Otra medida de control es el aislamiento de casos. Ahí vamos a hablar más adelante qué tipo de aislamiento de casos domiciliario hospitalar, cuál es la característica. Los rastreos de contacto es muy importante. Si tenemos un caso sospechoso positivo, tenemos que hacer un aislamiento de los contactos que estuvieron con él y qué deberíamos hacer. Vamos a hablar más adelante sobre las medidas que deberíamos tomar. Y la profilaxia post-exposición, que la verdad no es más que la realización de vacuna en estos pacientes, que está en baja disponibilidad de vacuna, y voy a tocar ese tema en el tópico de tratamiento. Entonces, la medida de aislamiento, la transmisión de persona a persona del virus de la viruela símica ocurre por contacto directo con el material de la lesión o por exposición de secreciones respiratorias, como ya hablaron anteriormente mis colegas. Y para empezar vamos a hablar sobre el equipo de protección personal, esto principalmente para los trabajadores de salud. ¿Cuáles son los elementos más importantes? El gorro es opcional. Deberíamos tener sí o sí una protección ocular, una máscara N95, guantes de procedimiento con previo lavado de manos, seguir los 5 pasos de lavado de manos, la higienización de mano correcta, tener sí o sí batas, preferencialmente estos guantes y batas que sean descartables, y en el ambiente hospitalario siempre tener el uso de uniforme propio del hospital. Y además de opcionalmente zapatos o cubre zapatos, que vamos a hablar más adelante de eso también. Entonces, dentro de la prevención de infección y control de la viruela del mono, vamos a hablar de las medidas de aislamiento hospitalario y luego vamos a hablar sobre las medidas de aislamiento domiciliario. ¿Cuáles son las medidas de aislamiento hospitalario? A nivel general, rara vez se ha descrito la transmisión en entorno sanitario de la viruela del mono. Se sospecha que un paciente que busca atención y tiene la viruela del mono se debe notificar inmediatamente al personal de control y prevención de infección. Se deben evitar actividades que puedan suspender el material seco de las lesiones, por ejemplo, uso de ventiladores portátiles, quitar el polvo en seco, barrer o pasar aspiradora. ¿Cuáles son la colocación del paciente? Esto estoy hablando en el ambiente hospitalario. La colocación del paciente, el paciente que va a estar en el hospital internado, que tiene la sospecha o ya tiene el diagnóstico de una viruela del simio, sospechado o confirmada, debe ser colocado en una habitación para una sola persona. No se requiere manejo de un aire especial, o sea, con presión negativa. No se requiere. La puerta debe mantenerse cerrada. El paciente debe tener un baño dedicado. El transporte y el movimiento del paciente fuera de la habitación debe limitarse a fines médicamente esenciales. Y si se transporta al paciente fuera de su habitación, debe usar un control de fuente que le quede bien, o sea, una máscara médica, y cubrir cualquier lesión cutánea expuesta con una sábana o una bata. Es decir, paciente que tiene que salir por un examen que es esencial, debe usar máscara quirúrgica o máscara de procedimiento, y debe cubrir las lesiones cutáneas con una sábana o una bata. Paciente que requiere o va a realizar un procedimiento que va a generar aerosoles, debe
realizarse el procedimiento en lugar de aislamiento respiratorio, o sea, tener una sala que tenga presión negativa. ¿Cuáles son los equipos de protección a nivel hospitalario? Como ya hablamos, gorro, protección ocular, máscara N95, guante de procedimiento previo, lavado o higienización de la mano correctamente, uso de bata. Estas batas, guantes preferencialmente descartable, debe tener un uniforme médico que es solo usado únicamente en el hospital, y zapato cerrado y cómodo para el personal de salud, ¿no? ¿Cuál es la duración de las precauciones? La precaución de aislamiento debe mantenerse hasta que todas las lesiones se hayan formado costras y esas costras se hayan separado y se hayan formado una capa fresca de piel sana debajo. Es decir, que hasta que se haya separado la costra y vemos que dentro de la separación de la costra tenemos una piel sana, ¿no? ¿Cuáles son los controles de infecciones ambientales que se debe hacer en el hospital? Entonces, la desinfección preferencialmente con hipoclorito de sodio al 0,5%. Se debe hacer incineración y utilización de autoclave preferencial y adecuado para algunos materiales contaminados del paciente. No se recomienda el entierro sin descontaminación. La ropa sucia, ya sea ropa de cama, toalla o ropa personal, debe manejarse de acuerdo con las prácticas estándar, evitando el contacto con el material lesionado que pueda estar presente en la ropa. La ropa sucia debe colocarse con cuidado y prontitud en una bolsa de lavandería adecuada y nunca debe sacudirse ni manipularse de manera que pueda dispersar el material infeccioso. Deben evitarse actividades como quitar polvo en seco, barrer, pasar la aspiradora, y se prefieren métodos de limpieza en húmedo para las habitaciones donde están los pacientes con viruela del simio, ¿no? ¿Cuáles son los monitoreos de profesionales de salud expuestos? Es decir, los que estamos expuestos, los médicos que van a estar expuestos preferencialmente los médicos intensivistas, porque los pacientes que van a llegar al hospital van a ser los pacientes graves. Entonces, los trabajadores de salud que haya atendido a un paciente con viruela del simio debe estar alerta al desarrollo de síntomas que podría sugerir una infección por viruela del simio, y está especialmente dentro del periodo de 21 días después de la última fecha de atención. Este 21 días es por la característica del periodo de incubación, ¿no? Que dura de 4 a 21 días. Entonces, la observación de un trabajador de salud de síntomas que estuvo expuesto debe ser dentro de 21 días, ¿no? Los trabajadores de salud que tengan exposiciones sin protección, o sea, que no usaron los equipos adecuados, no necesitan ser excluidos del trabajo, pero deben someterse a una vigilancia activa de síntomas que incluye la medición de temperatura 2 veces al día durante 21 días de la exposición. ¿Cuáles son las medidas de aislamiento domiciliario? O sea, para los pacientes o los que estuvieron expuestos en contacto con un paciente con sospecha o un paciente que confirmó la viruela del simio. Entonces, las medidas principales, un uso de máscara quirúrgica, o sea, los contagiados, los casos sospechosos, los contactos estrechos deben usar máscara quirúrgica. El confinamiento, el aislamiento en habitaciones separadas, el paciente que está sospecho o con un contacto o confirmó la viruela del simio debe estar en una habitación separada, evitar el contacto físico y las relaciones sexuales con los infectados hasta que las lesiones hayan desaparecido. Preferencialmente en higiene se habla de cubrir las heridas, mantener una adecuada higiene de mano con jabón o gel hidroalcohólico. Y algo novedoso que últimamente se está hablando en Estados Unidos y en Europa es sobre los animales, es evitar el contacto con animales silvestres o domésticos, y la mascota debe ser excluida del entorno del paciente. Es decir, si tenemos la sospecha de un paciente o un paciente con contacto estrecho, deberíamos evitar ese contacto con animales domésticos. Eso nos da mucho recuerdo del último caso que tuvo Estados Unidos en 2003, fueron 47 personas que tuvieron la viruela del simio, que tuvieron contacto con un animal propio de la región de México, que ese animal estuvo en contacto con unas ratas que llegaron de África. Entonces, el animal, o sea, preferencialmente roedores, son huéspedes de este virus. En África, así, el nombre es mal llamado viruela del simio porque se cree que el huésped natural
son los roedores, y hay huésped accidental que puede ser el simio, el ser humano, ¿no? Y ahí tenemos que tener muy en cuenta eso para evitar propagación del virus y una epidemia, ¿no?, dentro de nuestro país. ¿Cuáles son los procedimientos adecuados de higiene y limpieza de manos? Lavarse la mano con agua y jabón o usar desinfectante para mano a base de alcohol. Sobre la ropa se debe lavar en una lavadora estándar con agua tibia y detergente. Cuidado al manipular la ropa sucia para evitar contacto directo con material contaminado. La ropa sucia no debe sacudirse ni manipularse de manera que puedan dispersar partículas infecciosas. Plato y otro utensilio para comer no debe compartirse, debe ser exclusivo. Y superficie contaminada debe limpiarse y desinfectarse adecuadamente. ¿Cuál es la duración de precaución en los pacientes domiciliarios? La precaución debe mantenerse hasta que las lesiones se hayan formado costras y esas costras se hayan separado y hayan formado una capa fresca de piel fina debajo de la costra. ¿Cuáles son los monitoreos de personas que han estado expuestas? Entonces, los contactos de animales o personas con viruela símica confirmada deben ser monitoreados durante 21 días. ¿Cuáles son los síntomas de preocupación principales? Son la fiebre, escalofrío, linfadenopatía nueva, puede ser periauricular, axilar, cervical o inguinal, y nuevas erupciones cutáneas. La fiebre y el sarpullido ocurren en casi todas las personas infectadas con el virus de la viruela del simio, pero algo importante, una característica de los pacientes de los casos que tuvieron en Europa, es que más del 90% tenían linfadenopatía inguinales y cervicales, preferencialmente inguinales, porque todo empezó bajo una población que son los AGA-SAGA, que son los hombres que hacen sexo con hombres. Entonces la mayoría tenían lesiones a nivel inguinal y tenía esa linfadenopatía característica a nivel inguinal. Vamos a hablar sobre la preparación y recolección de muestras. Entonces, la comunicación efectiva y las medidas de precaución entre los equipos de recolección de muestras y el personal del laboratorio son esenciales para maximizar la seguridad en la manipulación de muestras del virus del mono. Entonces, dentro de la recolección de espécimes para diagnóstico de viruela símica, el personal que recolecta la muestra debe usar un equipo de protección personal, como ya hablamos, que debe usar el equipo correcto y adecuado. Debería utilizarse material de plástico en lugar de vidrio para recolección de muestras, tomar muestras de más de una lesión, preferiblemente de diferentes lugares del cuerpo y de lesiones con diferentes apariencias. Esto es muy importante, ¿no? La muestra se debe tomar de diferentes lugares del cuerpo y lesiones con diferentes apariencias. La exposición del laboratorio a los postvirus ocurre principalmente la exposición del laboratorista por el virus, por lesiones por pinchazo de aguja, con contacto directo con la muestra o aerosoles que pueden generarse en el procedimiento dentro del laboratorio. Ahora vamos a hablar sobre el tratamiento. En este momento no hay tratamiento específico disponible para la infección por viruela del simio, pero los brotes de la viruela del simio pueden controlarse. Entonces, dentro del tratamiento vamos a hablar principalmente, vamos a hablar de medidas de soporte, inmunoglobulina, vacuna y antivirales. La medida de soporte del paciente que va a llegar, entonces, dentro de las complicaciones que pueden tener, ¿no? Pueden llegar con una neumonía viral por este virus, una encefalitis viral, entonces ahí se entraría con medidas de soporte para disminuir o para paliar los síntomas del paciente. Y vamos a hablar sobre la inmunoglobulina dentro del tratamiento, las vacunas y antivirales. Sobre la inmunoglobulina vacunal, no hay datos disponibles actualmente sobre la eficacia de la inmunoglobulina vacunal en el tratamiento de las complicaciones de la viruela del simio. Su uso se administra bajo un programa de investigación de nueva droga y no tiene un beneficio comprobado en el tratamiento de las complicaciones de la viruela. Se desconoce si una persona con infección grave por viruela del simio se beneficiaría con un tratamiento con inmunoglobulina vacunal. Sin embargo, se puede considerar su uso en tales casos. Se puede considerar que la inmunoglobulina vacunal para uso profiláctico en una persona expuesta con inmunodeficiencia grave que esté contraindicado la vacuna, ahí sería adecuado realizar las inmunoglobulinas para este tipo de personas. Ahora vamos a hablar sobre las vacunas.
las vacunas. Las vacunas actualmente disponibles son originales, en realidad se habla que las vacunas originales de la viruela ya no están disponibles en el mundo, esas serían de la primera generación, pero se han desarrollado nuevas vacunas de segunda y tercera generación basadas en el virus vacina. Dentro de la clasificación de estos poxvirus se divide en cuatro, ¿no? Cuatro virus, la viruela humana, la viruela del mono y la viruela del bovino, y de cuarto sería la virus vacina, que en la historia dentro de la virología y de la microbiología, el origen se debe a la creación de la vacuna a base de una cepa del virus de la viruela bovina, que fue mudando y fue cambiando y llegó a clasificarse como un nuevo virus, una nueva clase de virus que sería el virus de la vacina, ¿no? Que todas las vacinas están compuestas o tienen su origen por ese virus, ¿no? El virus de la vacina. ¿Y cuántos tipos de vacunas tenemos actualmente? Tenemos actualmente 3. ACAM 2000, la Avantis Pasteur Smallpox Vaccina y el Jynneos, ¿no? Que en Estados Unidos se llama Jynneos, en la Unión Europea es llamado por Invamex y en Canadá Invamune. Entonces vamos a hablar de cada uno de los tipos de vacunas. El ACAM 2000, la FDA lo aprobó en 2017, una vacuna de segunda generación por el virus vacina, es un virus atenuado con capacidad de replicación, se administra en dosis única por vía percutánea mediante la técnica de punción múltiple. Es una vacuna de uso muy limitado. Se hace uso actualmente en Estados Unidos por personal de laboratorio de alto riesgo y unidades militares, sobre todo después del desarrollo de otra vacuna similar a partir de un virus similar no replicante. Tenemos esta nueva vacuna que es la Avantis Pasteur, que es una vacuna similar a la CAM 2000, está todavía en investigación, y se administra mediante la misma técnica de punción que la anterior vacuna. Y tenemos la vacuna Jynneos, que es un producto desarrollado por una empresa europea, que es la Bavaria Nordic, que es de Dinamarca, por una vacuna atenuada con la característica que es desarrollada por un virus vacina de tipo Ankara modificado, no replicante, de tercera generación, autorizada para la prevención preexposición de la viruela humana, solo en personas de 18 o más años de edad, ya que no se dispone de estudio en la población pediátrica. Es inmunogénica, pero se desconoce la duración de protección y se administra en 2 dosis, por vía subcutánea con 4 semanas de intervalo, y pueden valorarse dosis de refuerzo si persiste riesgo después de 3 años de la vacuna inicial. En esta vacuna, además, tiene la característica que se realiza la profilaxia post-exposición, que es la que actualmente se está realizando en Europa y en Estados Unidos. Entonces, esta profilaxia post-exposición también es posible, se administra antes de los 4 días tras la exposición, y también se puede administrar entre los 4 y 14 días después de la exposición para con tan solo un objetivo: disminuir las manifestaciones clínicas. Se estima que esta vacuna también podría proteger la viruela del mono en humanos. Tiene la característica, tiene una 85% de eficacia esta vacuna. Se cree que tiene un 85% de eficacia para la viruela del mono. La FDA lo aprobó, esta vacuna, en 2019. El CDC limita el uso de esta vacuna para la prevención de viruela humana y la del mono en contexto de emergencia, además de uso en personal de laboratorio de alto riesgo biológico. Una característica que hemos escuchado dentro de las informaciones que llegan de Europa, de Estados Unidos, es que actualmente se está realizando una estrategia que es la vacunación en anillo. Esta estrategia de vacunación consiste en inmunizar a los contactos estrechos, o sea, los contactos que estuvieron más próximos del paciente que tiene la viruela simia, y dentro de los primeros 4 días inmunizar al paciente, o sea, vacunarlo, y con el objetivo de crear un anillo de protección para evitar la transmisión del virus. Este método de inoculación de vacuna ya fue utilizado con éxito para erradicar el último brote endémico de la viruela humana, que
sufrió Somalia en el año 77. Actualmente la Agencia de Salud Pública de Reino Unido también ha querido recomendar la vacuna para personal sanitario y los enfermos vulnerables con la intención de minimizar la gravedad de la enfermedad en caso de contagio. O sea, Estados Unidos, que tiene ahora el mayor número de personas con la viruela del mono, está sugiriendo realizar, además de la vacunación a niños, inmunizar al personal de salud o al personal que esté en más contacto con este tipo de pacientes. Hablando de otro tema, sobre vacunas. Actualmente la OMS tiene una reserva de 31 millones de dosis de vacunas contra la viruela. Estados Unidos cuenta con una reserva de emergencia, esto por el bioterrorismo. Ellos años antes ya tenían protocolo en caso de tener una guerra virológica, así un bioterrorismo, ¿no? Tenían una reserva alrededor de 100 millones de dosis, y actualmente Estados Unidos, hace una semana, la empresa Bavarian Nordic anunció que el gobierno de Estados Unidos ya encargó a la farmacéutica la fabricación de millones de dosis, valorado en alrededor de 119 millones de dólares, para mitigarnos los casos que tienen en Estados Unidos. Ahora vamos a hablar sobre los antivirales. Los antivirales disponibles tenemos 3, el Cidofovir, Brincidofovir y el Tecovirimat. Sobre Cidofovir no hay datos disponibles sobre la eficacia del Cidofovir en el tratamiento de caso humano de viruela del simio. La actividad comprobada contra poxvirus fueron realizados in vitro y en animales. Se desconoce si una persona con infección grave por viruela del simio se beneficiará o no del tratamiento, aunque su uso se puede considerar en tales casos. Y algo característico del Cidofovir, porque se realiza para infecciones en inmunodeprimidos, es su toxicidad renal. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso. Ahora, sobre el Brincidofovir no hay datos también, no tenemos datos disponibles sobre la eficacia en el tratamiento de caso humano de viruela del simio. La actividad comprobada contra el poxvirus también fueron realizados en estudios in vitro y en animales. Se desconoce si una persona con infección grave por viruela del simio se beneficiaría o no del tratamiento con cualquiera de los antivirales ya mencionados. Este Brincidofovir puede tener un perfil de seguridad mejor que el Cidofovir, no tiene esa característica que tiene el Cidofovir, que es la nefrotoxicidad. Ahora tenemos el más mencionado en todas las revistas científicas, el Tecovirimat, pero lamentablemente no tenemos datos disponibles sobre la eficacia del Tecovirimat en el tratamiento de las viruelas del simio. Los estudios que utilizan una variedad de especies animales han demostrado que es eficaz en el tratamiento de enfermedades inducidas por octopoxvirus. Los ensayos clínicos en humanos indicaron que el medicamento era seguro y tolerable y con solo efectos secundarios menores. Aunque actualmente este medicamento está dentro de la Reserva Nacional Estratégica en Estados Unidos y se administra bajo un programa de investigación de nuevas drogas. Entonces, eso es sobre el tratamiento. Ahora vamos a hablar sobre dudas y desafíos que nos hacen pensar sobre este virus. Entonces, una de las primeras dudas es sobre, ¿hay riesgo de pandemia? Este virus es un virus DNA, es uno de los virus de mayor tamaño que tenemos, un virus DNA con doble fita simple, y que la característica de este virus es que tiene un poder de diseminación muy bajo. Es más, se habla sobre el RNA o el R0, que es una medida epidemiológica para ver cuál es el grado de que un enfermo puede diseminar la enfermedad, y el R0 de este virus es casi 1, 0.9 a 1, es decir, que la probabilidad de volverse pandémico es muy baja. Pero también nos llama a la duda y a la reflexión si hubo mutación viral, todavía están en investigación, se están haciendo los secuenciamientos a nivel de Europa y Estados Unidos. Algo que es digno de mencionar es que dentro del virus circulante en Europa y en Estados Unidos es la cepa occidental, que la característica de esta cepa occidental es que
es menos virulenta y además la mortalidad es muy baja, llega del 1 al 3% en África. A diferencia de la otra cepa, que es la cepa oriental, que es más virulenta y la mortalidad puede llegar al 10%. Entonces tenemos un poco de suerte en ese aspecto. Otra duda y desafío que nos hacen llamar la atención es la transmisión. Hay un cambio en la forma de transmisión o en la transmisibilidad del virus. Una característica en Europa es que la mayoría de las primeras personas, o la mayoría de las personas que dentro del Reino Unido y de España, eran hombres que hacían sexo con hombres, eran un grupo determinado de la población, que la característica principal era que tenía lesiones a nivel perineal y fueron diseminados dentro de su grupo vulnerable. Otra duda que tenemos dentro de este nuevo virus, de este virus, es sobre la vacuna. ¿Será que la manifestación actualmente de este virus fue que hubo una reducción de la población vacunada para la viruela humana y que impactó en la transmisión? Vamos a ver más adelante, yo creo que más adelante vamos a tener estudios sobre estas dudas, sobre estas preguntas, y otra sobre algo que tenemos que tomar en cuenta y sería un desafío para nosotros es la forma clínica atípica. Tenemos que tener sospecha clínica, mantener la mayor atención a las formas atípicas que pueden tener eso. Ahora, dentro de la bibliografía que tomé fue de la OMS, del CDC europeo y de la Sociedad Crítica de Terapia Intensiva Americana. Silvana, gracias doctora Villazón por sus exposiciones, la verdad que bastante interesantes. El doctor Martínez, no sé si tiene algunas palabras. Buenas tardes, también agradecer a los doctores que nos han expuesto el tema, de verdad que nos despeja muchas dudas, ¿no? En relación a veces al miedo que se nos quiere entrar como población, y creo que este tipo de webinar nos hace bien para también transmitir como agentes de salud que somos, ¿no? A la familia y también con las personas que nos relacionamos. En una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora. Gracias a todos. Gracias, Fer. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Saludos de Perú. Ok. Saludos a Brasil.